Esta tarde, el tema de hoy está basado en mi vida y es un testimonio. Esta serie le hemos llamado Si tú tuvieras un mensaje. Y es que entre los pastores que predicamos en la iglesia, somos 5 en total. Pastor Keith, Pastor Roll, que Pastor Keith predica los domingos en la mañana. Pastor Matt lo hace a veces en la mañana. Pastor Roll predica todos los sábados. Pastor Lester predica de vez en cuando aquí en Iglesia Grace. Y yo somos los 5 pastores que predicamos constantemente aquí en la iglesia. Y hace unos meses, Pastor Keith, que es nuestro pastor, nos hizo la pregunta: si hubiera un mensaje que dar, ¿cuál sería? Y nos pusimos a pensar y decidimos que cada uno de los pastores íbamos a traer un mensaje que fuera muy significativo y muy importante para nosotros. Entonces, por las próximas 5 semanas, vamos a tener, la próxima semana estará Pastor Keith con nosotros, la siguiente semana estará Lester, después el Pastor Rod y finalmente el Pastor Matt, y después regreso yo. Pero decidimos hacerlo de esa manera para poder captar la atención de ustedes de que hay ciertos mensajes que son muy importantes para quien los entrega como para quien los recibe. Y este mensaje que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy es muy significativo en mi vida personal. Tiene que ver con mi relación con mi padre biológico en comparación con mi Padre Celestial. Voy a ser muy vulnerable. Voy a contarles algo que en algunos episodios se los he contado, pero esta vez quiero que lo junten y que lo puedan poner todo en un solo paquete para que vean cuán importante es este mensaje. Este mensaje probablemente va a causar que algunos de ustedes que tienen una mala relación con su padre biológico reaccionen de una o de otra manera. La intención no es causar incomodidad, la intención es causar sanidad. La intención es provocar que haya una transformación y que se pueda aprender a ver a Dios como Padre Celestial. Quiero empezar diciéndoles lo que ustedes ya saben, que yo vengo de una familia disfuncional. O sea, mi familia no era perfecta. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Y cuando yo tenía 12 años aproximadamente, tuve una conversación con mi abuela materna, que fue era la que nos estaba criando a mí y a mis hermanas. Y la conversación surgió porque un día yo descubrí que tengo una cicatriz en mi mano, en mi dedo índice de mi mano derecha, y yo no me recuerdo haberme lastimado. Y le pregunté a mi abuela, con 12 años, le digo: abuela, ¿usted sabe qué pasó con mi dedo? Y mi abuela me dijo: bueno, es una historia que tiene que ver con tu padre. Una noche, tu padre entró muy borracho a la casa y discutió con tu madre y decidió que era tiempo de partirte en 2 pedazos para resolver los problemas que tenían entre ellos. Una idea muy loca, una idea muy absurda, pero cuando mi padre levantó el machete, yo levanté la mano para defenderme y me corté el dedo con el filo del machete. Y mi abuela empujó a mi papá y lo botó y las cosas no pasaron a más. Aquí estoy vivito y coleando. Pero esa experiencia que mi abuela me contó, cuando mi abuela me la contó, hizo que mi corazón hacia mi padre criara odio y rencor, o rechazo y todo género de dolor que usted se pueda imaginar.
pasaron los años y yo tuve que salir de mi ciudad para ir a estudiar a la capital de Guatemala. Y durante ese periodo de tiempo yo no regresé a vivir a la casa de mi abuela y de mi tío que me estaban criando, no que me dediqué a vivir solo, yendo a la escuela, pero todo ese tiempo que yo estudié, mi corazón seguía creando rencor y rechazo a la idea de lo que era un padre. Yo me recuerdo que me convertí al Evangelio el 15 de junio de 1982, ya hace muchas primaveras de eso. Y me recuerdo que en una conversación veníamos, Flor y yo, veníamos de un viaje que habíamos hecho. Yo estaba convertido, recién convertido. Nos habíamos ido con un grupo de jóvenes a hacer evangelismo a una ciudad. Y entonces veníamos ya de regreso, y aunque no lo crean, yo era muy molestón. Me gustaba hacer bromas y incomodar a las personas con mi sentido del humor y todo el asunto. Y yo venía molestando a medio mundo, incluyendo a Flor. Veníamos y acabé sentándome a la par de ella sin ninguna mala intención. ¿Sí? No sé si ella me estaba viendo o no, pero eso solamente ella lo puede decir. Yo me senté a la par de ella y de repente la conversación se puso muy seria. De repente la conversación tomó un rumbo que yo no sabía cuánto beneficio le iba a causar a mi vida hasta que ocurrió. La conversación giró en torno a que Flor me dijo: Edgar, tú tienes un problema con tu padre y necesitas perdonarlo. Necesitas perdonar a tu padre. Necesitas buscarlo y perdonarlo, pero perdonarlo de corazón. Hasta ese momento todo iba bien, pero cuando Flor me dijo eso, me enojé con Flor. Dije, oh sí, it's not her business. ¿Qué le importa? ¿Verdad? Pero eso causó que en los siguientes días yo me pusiera a orar. Como un cristiano nuevo, me recuerdo que estaba de rodillas orando y el Señor me dijo claramente: tienes que perdonar a tu padre. Y cuando el Señor me lo dijo, pues para mí ya no se convirtió en una opción. Yo tenía que hacerlo. Entonces a los días de esa oración, agarré mi motocicleta y me fui a unos kilómetros, unas millas lejos de la capital, en donde vivía mi padre, y lo fui a buscar. Y él era un transportista, era un hombre muy rico, muy conocido en la ciudad, en la región, muy conocido. Y yo me recuerdo haber llegado a un autobús en donde él estaba sentado. Y me recuerdo muy bien que me quité mi casco y antes de encontrar en dónde ponerlo, le dije a mi papá: papá, yo vengo aquí a pedirte perdón y a perdonarte. Mi papá se volteó y me volteó a ver con ojos muy asustados. Y me dijo: yo no sé en qué onda andas, yo no sé en qué andas haciendo, pero yo te perdono y gracias por perdonarme. El hombre se levantó de donde estaba y me da un fuerte abrazo, que fue el único abrazo que yo recibí de mi padre en toda mi vida. El hombre se para del lugar y me da un abrazo. Y yo sentí en ese momento que en mi interior algo se había roto, pero roto para bien. Se había despegado algo que había estado prendido en mi alma por muchos años. En aquella época yo tendría tal vez 24 o 25 años de edad. El hecho de que yo haya perdonado a mi padre me dio a mí la oportunidad de entender
que sin perdón no hay relación entre el Padre y nosotros. Sin ser perdonados de nuestros pecados, sin nacer de nuevo, nosotros no tenemos cómo reivindicar o cómo conectarnos nuevamente con el Padre Celestial. Hoy yo tengo 2 hijos. Mi hija tiene 41 años y mi hijo tiene 38. Tengo 7 nietos. Mi hija es muy parecida a mí, muy guapa, muy bonita. No, ella es bella, mi hija es una mujer preciosa en todos los aspectos, es una mujer fantástica. Mi hijo es pastor de la iglesia Legacy aquí en Meridian. Y mis 7 nietos sirven al Señor. Mis 7 nietos están involucrados ya sea en alabanza o en el ministerio de niños. De alguna manera están involucrados. Los 13 que hacemos parte del clan Núñez estamos sirviendo al Señor. Pero le quiero decir esto no para la gloria y la exaltación del pastor Edgar Núñez. Le estoy diciendo esto para la gloria y exaltación del nombre de Jesús. De no haber sido perdonado, de no haber yo sido perdonado, de no haber ido yo a pedirle perdón a mi padre, yo nunca hubiera aprendido qué es ser un padre o qué es ser un hijo de Dios. Sin haber ido a pedirle perdón a mi padre, yo hubiera crecido con la idea, hubiera seguido en los caminos del Señor probablemente con una idea muy pobre de lo que es la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. En mi referencia de mi padre biológico, como padre, yo no tengo nada bueno porque su reputación es una muy mala reputación. Tanto que años pasaron y yo un día estaba predicando en una iglesia en la ciudad de Gresham, en el estado de Oregon, y me presentaron y el pastor dijo, él es de Guatemala, y al final del servicio pues me invitaron para quedarme para una cena para celebrar el cumpleaños a uno de los miembros de la iglesia, y me quedé para cenar con ellos. Y cuando estábamos cenando, enfrente de mí estaba sentada una pareja de señoras, y una de ellas me dice, ¿de dónde dijo que era? ¿De Guatemala? Sí, de Guatemala, le dije. ¿Cómo se llama su padre? Se llama Gabriel Núñez. Y él no vive en Santa Lucía, Cochumalguapa, una ciudad en Guatemala. Le dije, sí, él vive en Santa Lucía, Cochumalguapa. La mujer, muy honestamente, se me queda viendo y me dice, su papá era un hombre muy malo. Le dije, I love you too, le dije, ¿verdad? Pero la reputación de mi padre no era una reputación no solamente de mi lado, sino del lado de mucha gente, no era una buena reputación. Y cuando yo pensaba en cómo era un padre, yo pasaba por esos filtros, la paternidad. Fue hasta que ocurrió conmigo, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, que no son engendrados de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando yo leí este versículo por la primera vez, o en las primeras veces que lo leí, por la primera vez sentí conectarme con un padre. Sentí la conexión de qué era tener un padre de una manera correcta. Fue este versículo que Dios utilizó para convencerme de que yo soy un hijo de Él y que yo podía aprender de Él ahora a ser un padre, pero para antes de eso yo necesitaba aprender a ser hijo de Dios. Déjame decirte esto si eres un varón aquí en la casa del Señor. Antes de ser un buen padre, tú tienes que aprender a ser un buen hijo de Dios.
Probablemente lo que yo voy a estar diciendo va a provocar en tu corazón alguna reacción, y espero que esa reacción te lleve a la sanidad, te lleve a la restauración. Cuando yo entendí que yo era un hijo de Dios por haber aceptado a Jesucristo, mi vida comenzó a cambiar de una manera sustancial. La Biblia nos enseña que el hombre fue creado por Dios, pero no todos son hijos de Dios en el sentido espiritual y redentor. Según el Nuevo Testamento, mis hermanos, una persona se convierte en hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Para ser hijo de Dios es necesario tener fe en Jesucristo. El hijo de Dios no es solamente un título emocional o religioso como algunos pudieran presentarlo. Es una realidad espiritual profunda que transforma la identidad, propósito y forma de vida del creyente. Es importante que usted sepa que la doctrina de la adopción espiritual, es una de las verdades más hermosas que hay en el Evangelio. Porque Dios no solamente perdona a pecadores, Dios descodifica códigos negativos, códigos que han estado sobre nuestras vidas, y nos codifica de maneras diferentes. Nos hace personas para funcionar de maneras diferentes, con códigos, con valores, con principios que solo Él nos podría enseñar. Es una forma de vida el ser hijo de Dios. Voy a responder esta tarde a 3 preguntas que están en sus notas. La primera pregunta es: ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es la respuesta a eso de ser hijo de Dios? La primera es que hemos nacido espiritualmente. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 3 a 6, la Biblia dice: Jesús respondió y le dijo, es una conversación entre Jesús y Nicodemos: en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está enseñando a Nicodemos que nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Y esto se aplica también para entender la paternidad de Dios. Si uno no ha nacido de nuevo, uno no entiende lo espiritual que viene en el paquete del nuevo nacimiento y de ser hechos hijos de Dios. Es importante que si tú estás luchando con ser un buen padre, pero si no has nacido de nuevo, date la oportunidad de nacer de nuevo en el Espíritu, de agua y del Espíritu, porque es un requisito indispensable para responder a la pregunta: ¿qué significa ser hijo de Dios? Recuérdate que la adopción espiritual, o sea, cuando Dios te adopta como hijo, implica varias cosas. Una de ellas es nuestra identidad, nuestra relación con Dios y nuestra posición delante del Padre. La adopción espiritual es una de las doctrinas más bellas que hay en la Escritura. Porque no eras hijo y ahora eres hijo. Porque no eras hija y ahora eres hija del Dios Altísimo. No solamente cambiaste de religión, cambiaste de estatus, cambiaste de no ser a ser un hijo amado por Dios. Y recuérdate muy bien de esto, que no es un cambio moral nada más, sino que es una transformación espiritual. Cuando tú naces de nuevo,
Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, no es un cambio moral nada más, sino que es una transformación espiritual. La segunda parte de la respuesta a la pregunta, ¿qué es ser un hijo de Dios?, es que hemos sido adoptados por gracia. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, porque tantos son guiados por el Espíritu de Dios, los mismos que son los hijos de Dios. Y esto, mis hermanos, es muy importante, porque tenemos que ver que Pablo, en el contexto de los romanos, él entendía que la adopción implicaba varias cosas. Una de ellas es que la adopción otorga, número uno, un nombre. Número dos, te da herencia. Número tres, te da derechos legales. Te da posición familiar permanente. Estas cuatro cosas son importantes porque muchas veces el diablo se encarga de tomar autoridad sobre nuestras vidas y legalmente le damos permiso a veces con prácticas que no son divinas, que no vienen de la palabra del Señor. Tenemos que entender que la herencia, la adopción otorga nombre, herencia, derechos legales, posición familiar permanente. Y Pablo explica muy bien esto para explicar que Dios incorpora al creyente a su familia. Entonces ahora el creyente puede decirle a Dios, Abba Padre, lo que significa, lo que es una expresión de intimidad, de confianza y cercanía. Yo puedo decirle ahora, Abba Padre. Usted puede decirle ahora, Abba Padre, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, no por sus méritos. Usted no ha hecho nada y no puede hacer absolutamente nada para ganarse el título de ser hijo o hija de Dios. Esto viene absolutamente por la gracia de Dios, viene por el favor inmerecido de Dios, viene del hecho de que Jesucristo tomó el lugar suyo en aquella cruz del Calvario. Otra cosa importante al respecto de que es ser hechos hijos de Dios, es que los hijos de Dios reflejamos el carácter del Padre. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos enseña, he aquí el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. La filiación divina provoca una transformación progresiva, mis hermanos. Cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo que somos llevados de menos a más. Antes no nos parecíamos al Padre, pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos madurando en la fe, nuestras semblanzas nos parecemos más al Padre. Yo no sé con sus hijos, pero yo me recuerdo cuando mi hija nació. Como todos los bebés, no era muy bonita, así, venía toda amarillita, estaba medio enfermita, no sé. Pero poco a poco yo comencé a ir viendo cómo sus gestos, cómo sus facciones se iban pareciendo más a mí. Y entonces, lo mismo vi con mi hijo. Con mi hijo, poco a poco, cuando fue creciendo, se fue pareciendo más a su mamá. No fue una cuestión instantánea, sino que es una cuestión progresiva. Tú te vas a parecer al Padre en la medida que seas discipulado y seas enseñado en la palabra del Señor. En la medida que tú te aproximes a Él, te vas a parecer más al Señor Jesús. Te vas a parecer más, mejor dicho, al Padre. Porque es una cuestión que transforma progresivamente. El verdadero Hijo de Dios comienza a parecerse a su Padre en todos los aspectos. La salvación no solo cambia el destino eterno, sino que cambia el carácter presente de las personas. Y esto es muy importante para que usted resuma que las tres cosas que son indispensables para responder la pregunta de qué significa ser hijo de Dios. Primero es que hemos nacido de nuevo. Segundo, hemos sido adoptados por gracia. Y tercero, que reflejamos el carácter del Padre.
La segunda pregunta que vamos a responder en esta tarde es la pregunta de cuáles son los privilegios de ser hijos de Dios. ¿A cuánto le gustan los privilegios aquí? A todos nos gustan los privilegios. Qué bueno tener privilegios. Pero vamos también a ver que después de los privilegios también hay responsabilidades. Pero nos vamos a enfocar ahorita en los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Primero, y es muy importante, mi hermano, que usted lo mantenga en ese lugar. Primero, es que tenemos acceso directo al Padre. Como hijos de Dios, tenemos libre acceso al Padre. Usted puede parar aquí en su casa, en el trabajo, parar e ir directamente al Padre en oración, en súplica, en alabanza. Puede ir porque no hay nada que estorbe su camino entre usted y el Padre. Yo tuve que ponerle restricciones a mis hijos cuando los estaba criando para enseñarles el poder que tienen los límites y las barreras. Me recuerdo que les enseñamos a nuestros hijos, Flor y yo, que cuando iban a nuestra habitación siempre tocaran la puerta, ¿verdad? Porque usted nunca sabe qué va a estar usted haciendo detrás de esas puertas y que sus hijos lo encuentren a usted haciendo algo que no es adecuado para ellos, ¿verdad? O simplemente guardando nuestra privacidad. Le enseñamos a nuestros hijos que tenían que tocar la puerta. En comparación con Dios, no hay restricciones para que usted vaya a la presencia de Dios. Usted no tiene que tocar la puerta para ver que Dios le mande un ángel para abrir la puerta y usted puede entrar. Usted tiene libre acceso a Él. Nosotros los humanos le ponemos boundaries, barreras a nuestros hijos mientras ellos van creciendo y después ellos entienden qué pueden y qué no pueden hacer. Pero en el caso de nuestro libre acceso al Padre, Cristo, cuando Él murió, se rompió el velo que dividía el lugar santísimo con el lugar santo. Se rompió de arriba para abajo, eso significando que ahora el acceso está totalmente libre para nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Es muy importante que usted sepa que tiene acceso al Padre. Cuando usted está en crisis, cuando usted está en buen estado, usted tiene acceso al Padre siempre que usted lo quiera buscar. Y le voy a decir que no lo va a encontrar solamente en la iglesia, lo va a encontrar en la sala de su casa, lo va a encontrar en el volante de su auto, lo va a encontrar en donde usted lo busque, ahí lo va a encontrar porque Él es un Dios presente, Él es un Padre que siempre va a estar al cuidado de cada uno de nosotros, como un buen Padre. Este es el primer privilegio que tenemos acceso libre al Padre. En Efesios capítulo 2 versículo 18 la Biblia nos enseña porque por medio de Él ambos tenemos entrada por un solo espíritu al Padre. El creyente no necesita vivir lejos de Dios. Puede acercarse con confianza haciendo algunas cosas importantes. Número uno, puede acercarse en oración, en adoración y en sus necesidades y en sus debilidades. Usted y yo necesitamos aprender eso, porque cuántas veces nos hemos encontrado que necesitamos con quién hablar. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y en lugar de ir al Padre, buscamos una persona con la cual tengamos que hablar. No que eso no sea importante, tiene su lugar en la vida, pero no es lo más importante. Lo más importante es de que usted sepa que cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea el motivo que usted tenga para acercarse al Padre, tiene usted un libre acceso mis hijos tienen acceso a mí 24/7. Ellos me pueden llamar a la hora que sea. No sé si les voy a responder a la 1 de la mañana, pero ellos pueden llamarme a la hora que ellos necesiten. Pero de que tienen acceso a mi vida, tienen todo el acceso, porque lo aprendí de mi Padre Celestial. Tengo que estar a disposición de mis hijos 24/7. No hago babysitter muy frecuentemente, pero a Flor le encanta hacerlo, entonces ya estoy aliviado con eso.
La otra cosa importante que nosotros tenemos como derecho, como privilegio, mejor dicho, de ser hijos de Dios, es que tenemos una herencia eterna. Romanos en el capítulo 8, versículo 17, la Biblia nos enseña: si son hijos, entonces herederos, herederos de Dios y herederos conjuntos con Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que la herencia incluye vida eterna, reino de Dios, comunión eterna y gloria futura. Todo esto le fue dado a Cristo como herencia, pero nosotros somos coherederos de la herencia. De igual manera, para nosotros el contenido de la herencia es para nosotros. Ahorita mi esposa y su familia están queriendo vender una propiedad en Guatemala. Y yo puedo ver cómo en el trámite que se ha llevado todo esto, hay 6 herederos. Lo que valga esa propiedad se lo van a dividir entre 6. Yo mal puedo esperar porque me quiero ir a París. Quiero que Flor me lleve en un crucero por el norte, por el Mediterráneo. No. Aquí en la tierra lo vemos cuando vemos a un padre repartir la herencia equitativamente entre los hijos. En el hecho espiritual, nosotros tenemos las mismas herencias que el Padre le ha dado a Jesucristo. Lo tenemos nosotros como un privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿No es eso grandioso, mi hermano? ¿No es eso fantástico? ¿No es eso algo extraordinario? El pensar que las mismas cosas que Jesucristo heredó, las heredamos nosotros. El creyente comparte la herencia de Cristo por una unión espiritual con Él. Sin esa relación, no hay tutales de que vas a disfrutar de la misma herencia que Jesús tiene. Tienes que estar conectado con Jesús para poder disfrutar de esas herencias, de esa herencia. Otra de las cosas que nosotros tenemos como privilegio de ser hechos hijos de Dios es que tenemos un Padre que nos disciplina y un cuidado paternal. Tenemos disciplina y cuidado paternal. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, la Biblia nos enseña: porque el Señor disciplina al que ama. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿cuántos de ustedes han sido disciplinados por Dios? Levante la mano. Bueno, ustedes están en un buen rango. Hice la misma pregunta en diferentes servicios y en algunos servicios muy poca gente levantaron las manos. Ustedes van ganando. Nosotros, los que hemos sido disciplinados por Dios, sabemos que no nos castigó. Sabemos que no nos atropelló. Sabemos muy bien que dolió, pero que fue necesario y que era una manifestación de su amor, de su cuidado por nosotros. Cuando nosotros cometemos un error, cualquiera que tan grave, poco grave, inmensamente grave sea, si es necesario, Dios nos va a disciplinar. Yo fui criado en un hogar disfuncional, como les he dicho, y yo no recuerdo que alguna vez en los 16 años que tuve bajo esa tutela de mi abuela y de mi tío que me criaron, no recuerdo una vez que un adulto me haya instruido o me haya corregido. Lo que yo recuerdo es de que siempre que yo cometía un error, siempre que yo hacía alguna travesura, y era muy escaso para eso, yo era un niño muy bien portado. Eso no me lo cree nadie. Cualquier error que yo cometía, siempre yo era castigado. Es diferente el castigo a la disciplina, y Dios a nadie castiga, pero a sus hijos Él los puede disciplinar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando es necesario, Él va a usar la vara para corregirnos. Porque es necesario, porque es bueno para nosotros.
Qué difícil, qué triste sería tener un padre, y qué triste es ver a los padres que no corrigen a sus hijos, que no disciplinan a sus hijos. ¿Verdad? El libro de Proverbios está lleno de qué va a pasar cuando un padre negligencia la disciplina a sus hijos. La disciplina de Dios no es para rechazo, es una evidencia del amor paternal de Dios. Cada vez que Dios te discipline, nunca pienses que es una forma en la que Dios te está rechazando, sino que es una evidencia de su amor por ti. Dios corrige con intenciones. Una es construir carácter. Dos es producir santidad en ti. Tres, evitar la destrucción espiritual. Cada vez que Dios te corrija, porque es un derecho, es un privilegio el que tienes de tener un padre que te disciplina y cuida de ti. En el cuidado, déjeme hacerle esta pregunta. ¿A cuánto les ha faltado techo y comida en los últimos 6 semanas? ¿No tenemos un Dios que es bueno? No es verdad, por el silencio de ustedes, no es verdad que Él ha cuidado de cada uno de nosotros. Algunos no tienen lo suficiente para pagar la renta, probablemente están apretados no pueden salir a comer a un restaurante, no le pueden dar a los hijos lo que le están pidiendo, pero Dios no les ha faltado techo y comida porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que atesorar, porque es un privilegio que tenemos de que un Padre como Dios nos cuide de esa manera, nos atienda de esa manera. Y esto es para nosotros muy importante para nuestro crecimiento y nuestro progreso espiritual. Otra cosa que tenemos como privilegio nosotros los hijos de Dios es que tenemos identidad y seguridad espiritual. En Gálatas capítulo 4 versículo 6 la Biblia dice: porque ustedes son hijos. No dice que somos bastardos, dice son hijos. Dios ha enviado en sus corazones el espíritu de su Hijo. En otras palabras, yo soy hombre y voy a seguir siendo hombre forever. Usted es mujer y va a seguir siendo mujer forever. Nuestra identidad está anclada en Cristo Jesús. Esa es una manera. Yo quiero animarlos a que no se dejen manipular por las doctrinas falsas sobre la revolución de los géneros. Que hay 16 géneros, que hay 8 géneros, que hay 4 géneros. Solo hay 2, hombre y mujer, y that's it. Nuestra identidad está basada en el hecho de que Jesús fue a la cruz del Calvario y nos dio una identidad. Yo fui hace unos días al hospital para unos cuidados personales. Fui y me preguntaron cuánto mide y yo dije 6'5". La cara que hizo la hermana ahí fue la que hizo la doctora cuando me estaba preguntando, porque yo mido 5'6" y yo crucé los números y dije 6'5". Fíjense que la forma en la que el hombre me ve no es la misma forma en la que Dios me ve. La forma en la que Dios te ve a ti no es la forma en la que el mundo te ve, no es la forma en la que las otras personas te miran. Dios te mira con ojos de gracia, con ojos de amor, con ojos de alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido perdonado, alguien que es amado y que es deseado. Dios te ve a ti de una manera tan especial que te puedo decir, tu identidad nunca va a cambiar cuando ella esté enraizada en Cristo Jesús. Tu identidad en Cristo Jesús es más importante que la identidad que el mundo te quiera dar. Para el mundo tú eres alguien si tienes algo. Pero si no tienes nada, no eres nadie. Pero para Dios, aunque no tengas nada, dice la Biblia, diga al pobre, el rico soy.
Nosotros somos de esa camada, de los que no tenemos y decimos rico soy. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee para nosotros y nos ve con ojos de amor, con ojos de misericordia, y nos ve de manera distinta a la que el mundo nos ve. Otro de los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos el amor incondicional del Padre. Nosotros somos amados incondicionalmente por Dios el Padre. Él nos ama de tal manera, mis hermanos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y esto es muy importante para que usted lo atesore en su corazón. Usted tiene, como hijo de Dios, tiene el privilegio de ser amado incondicionalmente. No hay ningún momento, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún poder que pueda separarnos del amor de Cristo. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39? Dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, la altura, ni la profundidad, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿No es bello escuchar eso? ¿No es reconfortante saber que Dios nos ama de manera incondicional? Hace 20 años yo cometí un pecado horrible. Hace 20 años yo pasé por una etapa en la que yo dudaba que Dios me amara. Y por 4 años pasé con mi secreto dudando del amor de Dios. Pero le puedo garantizar que en todos esos 4 años nunca me faltó el amor de Dios. Horrible pecado que había cometido, horrible silencio el que estaba manteniendo. Nadie sabía de mi secreto, pero Dios sabía, mas sin embargo no dejó de amarme por causa de ese pecado. 20 años han pasado y le puedo garantizar, Dios me sigue amando como hace 42, 43 años que yo lo conocí. Eso es lo que tú tienes como de parte de tu Padre celestial, que Él te ama incondicionalmente. Él no va a amar tu pecado, pero te va a amar a ti incondicionalmente. Y esto es un asunto que usted lo debe atesorar en su corazón, porque es una perla de parte del Evangelio. Un hijo de Dios vive seguro, no por su protección personal, sino por la fidelidad de Dios. Usted vive seguro, no por la protección que usted se dé a sí mismo. Usted vive seguro por la fidelidad del Señor en su vida. Él es fiel, Él es un Padre fiel. Hemos hablado de los beneficios de ser hijos de Dios. Vamos a hablar un poco de las responsabilidades de ser hijos de Dios. La primera responsabilidad es ser santos. Si usted tiene que recordarse de algo que yo dije en este mensaje, yo quiero que usted se recuerde lo que yo le voy a pedir ahorita. Yo le voy a rogar a usted. Usted sabe lo que significa rogarle a alguien. Yo vengo a rogarle a usted, viva en santidad. Vivir en santidad es nuestra primer responsabilidad delante del Padre. Fíjese que no es ir a cortar la grama la primera responsabilidad. No es ir proveyendo para la familia, no es la primera responsabilidad. La primera responsabilidad es vivir en santidad. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Usted sabe que los niños representan el carácter de la familia. Imagínese usted siendo un hijo de Dios, reproduciendo el carácter de Dios.
significa que usted se aleja de las prácticas pecaminosas. El creyente está llamado a reflejar el carácter sagrado de Dios. Pero para eso es muy importante que usted renuncie al pecado, que usted viva en integridad, que usted cuide su testimonio y que honre a Cristo públicamente. O sea, aquí no vale ser cristianos de closet. Aquí tenemos que ser cristianos públicos. Nosotros necesitamos hacer pública nuestra confesión de fe, que las personas vean en nosotros, que no vean en nosotros algo que nos hace que compromete el evangelio, porque vivimos en vidas en santidad. Yo necesitaba algo, comprar unas piezas para mi carro, los filtros de aire y el filtro del motor, y me metí a Google a buscar los modelos, a buscar el lugar donde los podía comprar. Y al ratito que terminé de hacer eso, mi teléfono comenzó con algunas notificaciones, y una de ellas en Facebook ofreciéndome repuestos para el carro. Y dije, ¿a qué hora le hablé yo a Facebook de lo que yo estoy buscando? Y no solamente eso, me quedé y vi en el Facebook unos anuncios de señoras de 60, 70 años ofreciendo que uno puede hacer un clic y visitarlas en su casa. Y dije yo, misericordia. ¿No queda otra que ver? No. Queda que tú no vas a participar. Es tu decisión no meterte a esos lugares. Es tu decisión no pecar. Cuando alguien dice, es que yo peco involuntariamente, mi hermano solo se está queriendo justificar. Nosotros tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, y cuando lo hacemos y cuando no lo hacemos. Por eso es importante que usted entienda que su primera responsabilidad delante de Dios es vivir en santidad. Segunda responsabilidad que usted y yo tenemos por ser hijos de Dios es que debemos amar a los demás como hermanos y hermanas. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Viene de Mateo capítulo 22. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús cuál es el principal de los mandamientos, y Jesús les responde, ustedes deberían de saberlo, ustedes lo repiten todos los días, se los voy a decir, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, mire mi hermano, podemos justificarnos por qué no queremos amar a alguien. Pero yo le voy a decir, ninguna justificación nos absorbe o nos absuelve, mejor dicho, de la responsabilidad que tenemos de amarnos mutuamente. Usted, mientras estuve predicando este mensaje esta mañana para la iglesia en inglés, entre uno de los servicios y otro, una persona se aproximó y me dijo, pero hay hermanos que son difíciles de amar. Y le dije, oh, yes, you're right. Como estaba hablando en inglés, le eché ahí un párrafo en inglés, ¿verdad? Y le dije claramente, sí, es verdad, hay personas que se hacen difíciles de amar. Tanto que Jesús lo previno diciendo que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. O sea, no tenemos cómo huir de esa responsabilidad que tenemos para con el Padre de amar a nuestros hermanos como hermanos y hermanas. Es una responsabilidad porque dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Todo aquel que ama nace de Dios. La evidencia de una verdadera relación con Dios es el amor. Pero no solamente el amor, sino también el perdón, la paciencia, el servicio y la unidad.
Estas son cosas que usted y yo debemos buscar en nuestra relación como hermanos. Tenemos que perdonarnos. Si alguien nos ha ofendido, no hacernos los ofendidos y nunca perdonar, sino salir al frente y perdonar la ofensa de nuestros hermanos. By the way, ¿cuántos de ustedes han sido ofendidos por alguna vez? Todos. Todos nosotros hemos sufrido eventualmente de alguna ofensa, pero todos nosotros hemos tenido la opción de perdonar a nuestros deudores, y es algo que nosotros tenemos que hacer. Otra de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, ya hemos hablado de los privilegios y del cómo o qué es ser un hijo de Dios. Estamos hablando sobre las responsabilidades que tenemos. La responsabilidad que tenemos es de obedecer la voluntad del Padre. Es obedecer la voluntad del Padre, significa no cuestionar cuando Él te da una dirección. Cuando Él te dice por dónde ir, es por donde tú debes de ir. Pero Señor, yo quisiera. Pero Señor, a mí me gustaría. Eso doesn't matter al Señor. Eso no le interesa al Señor. Lo que al Señor le interesa es tu obediencia incondicional a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese usted muy bien que no basta decir Señor, Señor. El verdadero hijo de Dios, el que cumple con sus responsabilidades delante de Dios, obedece la voluntad de Dios para su vida. Flor y yo tuvimos que salir de Portland, Oregon, y nos fuimos a vivir a Maryland, en la costa este del país. Y por 4 años vivimos allá. Yo sabía que no era el lugar donde me iban a enterrar. Yo sabía que no era el lugar en donde yo iba a echar raíces. Pero por un lado, también me entretenía la idea del trabajo que tenía y de la iglesia que pastoreaba. Y decía, mejor me quedo aquí. Pero hubo un momento en que el Señor habló, y habló muy claro que teníamos que regresar a la costa oeste. Y cuando el Señor lo dijo, yo lo cuestioné. Pero al final acabé sometiéndome a la voluntad del Padre. ¿Cuántos episodios como este no han ocurrido en tu vida? Puede ser que sean varios, pero si no han ocurrido en tu vida, va a ocurrir un momento en que vas a ver que tu voluntad compite con la voluntad absoluta de Dios. Y cuando eso ocurre, la respuesta que tú tienes que darle a Dios es tu obediencia. Es sujetarse a su voluntad, porque su voluntad para tu vida siempre va a ser perfecta. La voluntad de Dios para con nosotros es perfecta porque es en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos, como hijos de Dios, ser obedientes a la voluntad del Padre. Otra de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es que necesitamos ser luz en el mundo. Nosotros, dice Mateo capítulo 5 versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Nos da una identidad, nos da una función. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Que la gente vea que tú eres distinto, que hay algo diferente en ti. Que no eres igual al montón de gente. Que hay algo que te diferencia, algo que te hace distinto, algo que te caracteriza. Y ese algo tiene que ser Cristo Jesús. Ese algo tiene que ser el saber que eres luz para este mundo. No seas tú el troublemaker. Sé el que soluciona los problemas. Sé tú el que provee soluciones, no el que trae conflictos. Sé tú la luz del mundo. Es una responsabilidad que tenemos de parte del Padre, de que tenemos que ser luz del mundo. Para terminar, mis hermanos, quiero decirles que es muy importante que permanezcamos en comunión con el Padre. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad
nosotros permanecer en comunión con el Padre. Yo no sé cómo es esto con un padre biológico porque no lo tuve. Sí lo tuve pues, pero no conviví con él. Pero una de las cosas que yo veo que es importante en mi vida es mantenerme en comunión con mi Padre Celestial. A mí me conviene, me va a ir mejor si yo mantengo esa comunión con Dios. Y esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos por ser hechos hijos de Dios. El ser responsables en permanecer en comunión con Dios. Dice Juan capítulo 15 versículos 4 a 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando usted lee el capítulo 15 del libro de Juan, se da cuenta de la importancia que tiene de permanecer en el Señor. Se da cuenta de la importancia que tiene que usted tenga una relación práctica con Dios. Si usted me dice, Pastor Edgar, deme algunas recomendaciones para que yo pueda mantener conectado en comunión con mi Padre. Déjeme darle esas recomendaciones que son bien simples y que usted ya las conoce, pero necesita oírlas en este contexto. Número 1, lea este libro. Número 1, lea la palabra de Dios. Así es como usted se va a mantener conectado con el Padre. Así es como usted va a conocer más del criterio de Dios para los retos, los desafíos que usted pueda tener. Segundo, ore. Haga de su vida de oración un deleite, algo que usted disfruta, porque eso va a mantenerle a usted conectado con el Padre. Y número 3, manténgase en comunidad. No se aísle, no se quede solito por allí, no se vaya solita por allá. Manténgase en comunión. Hay un dicho en mi pueblo que dice que un leño suelto se apaga rápido, pero un leño en la foguera hace un buen fuego. Y esto es solo una ilustración para decir cuán importante es de que usted se mantenga en comunión, y eso le va a permitir a usted mantener la comunión con el Padre. Déjeme darle el punto relevante de esta predicación. Mi punto relevante para esta predicación, o el punto importante, es ser hijo de Dios. Es un don de gracia que otorga identidad, herencia y relación con el Padre, pero también exige una vida de santidad, de obediencia y reflejo del carácter de Cristo. Mis amados, yo espero que este mensaje edifique su vida. Espero que mi testimonio le inspire y que usted sepa que hay salud, que hay bienestar, que hay prosperidad en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor, y permítanme orar por ustedes. Hoy puedo decir confiado que tengo un Padre que me ama. Y esto no es nuevo, viene desde el día que yo te conocí, Jesús. Que yo supe que tenía un Padre que no era igual al Padre biológico que yo odié, que yo rechacé, del cual yo me avergoncé muchas veces. Hoy puedo llamarte Padre por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros como congregación podemos llamarte a ti Padre por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo te vengo a pedir en esta hora, Señor, que todos aquellos que tienen problema para relacionarse contigo como Padre, porque tienen un filtro equivocado, comprometido del modelo de Padre terrenal que tuvieron, ayúdalos, Señor. Sírveles, Señor. Haz que sus corazones sean sanos y que sus espíritus sean restaurados al modelo de Dios. Yo te suplico, Dios,
que nos lleves con bien de regreso a nuestros hogares y que nuestras actividades esta semana sean unas actividades de bendición para nosotros y para otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias por escucharme.